¿Alguna vez te has mirado al espejo y has pensado que la lotería genética se olvidó de enviarte el boleto ganador? La rutina suele ser así. Te miras y antes de que puedas pensar nada, un jurado interno, rapidísimo y brutalmente honesto, te da un 4 sobre 10. Acto seguido, abres el celular y te ahogas en un mar de caras perfectas. Gente que parece esculpida por los dioses mientras tú fuiste ensamblado con las piezas que sobraron. Y es que vivimos en un mundo que te dice que para ser atractivo necesitas la mandíbula de un superhéroe, los ojos de un personaje de anime y el carisma de una estrella de cine. Si te sientes identificado, ¡felicidades! Acabas de confirmar tu membresía en el club más grande del mundo, el de los que sentimos que los dioses de la belleza nos dejaron de hacer un poco antes de terminar su jornada. Pero la cosa no termina ahí. Esta sensación de no encajar va más allá de lo físico, metiéndose de lleno en las habilidades sociales que, seamos honestos, a veces brillan por su ausencia. Es aquí donde la presión se intensifica, porque la sociedad te lanza una serie de consejos que, aunque bien intencionados, suenan más a un chiste de mal gusto que a una solución. Te dicen, solo sé tú mismo. Un gran consejo, sobre todo si tú mismo es una persona cuya principal habilidad social es asentir con la cabeza mientras su cerebro entra en pánico buscando la siguiente frase que no suene rara. Luego está el clásico de los clásicos. Solo ten más confianza. Eso es como decirle a alguien que tiene frío que genere más calor corporal. Gracias por la clase de biología, pero ¿cuál es el botón para hacer eso? Y así entras en un ciclo agotador de intentar cambiar el exterior. Te pruebas mil atuendos, ensayas conversaciones frente al espejo, pero al final del día te sigues sintiendo como un fraude, ¿verdad? Porque estás intentando ponerle una capa de pintura nueva a un motor que no funciona. El problema fundamental es que estos consejos te piden que te enfoques en el resultado, no en el proceso. Te dicen que te vistas bien, que vayas al gimnasio 7 días a la semana, que te aprendas 3 chistes de memoria. Se enfocan en la apariencia, en la cáscara, cuando el verdadero juego de la atracción se libra en un campo de batalla invisible, el de la percepción. Y aquí, justo aquí es donde todo cambia. Ser atractivo no es una foto estática que te tomaron al nacer. Es una película que diriges cada segundo. No es un estado fijo como ser alto o bajo. Es una señal que emites. Es una frecuencia de radio que aprendes a transmitir. Y la mejor noticia es que no necesitas cambiar tu cara para ajustar la emisora. Solo necesitas entender 3 principios que operan por debajo del radar de la conciencia. Si ya estás harto de los consejos de revista y quieres la actualización de software para tu carisma, considera darle al botón de suscribir de El Gran Stickman. Es gratis. Y a diferencia de otros tutoriales, no requiere que te hagas un nuevo corte de pelo. Prometido. El primer principio. Cambia el foco de atención de un foco de luz a un radar. La mayoría de la gente que se siente poco atractiva vive con un foco de luz imaginario apuntándoles a la cabeza. No por ego, sino por pura ansiedad. Van por la vida pensando, ¿se habrán dado cuenta de mi grano? ¿Mi risa sonó estúpida? ¿Estoy parado de forma rara? Este efecto foco de luz te convierte en un imán para la torpeza, porque toda tu energía mental está consumida por tu propia autocrítica. La gente magnética hace exactamente lo contrario. Apagan ese foco de luz y encienden un radar. Su atención está dirigida 100% hacia afuera. En lugar de pensar, ¿qué digo ahora?, piensan, ¿quién es esta persona? En lugar de, ¿les caigo bien?, se preguntan, ¿qué hace que esta persona sea interesante? Hacen preguntas, escuchan las respuestas y notan los pequeños detalles. Hacen que la otra persona se sienta como la protagonista de la película. La próxima vez que hables con alguien, oblígate a jugar un pequeño juego. Tu única misión es encontrar una cosa que esa persona diga o vista que te genere curiosidad real. Luego, en lugar de planear tu siguiente línea, simplemente pregunta sobre eso. Verás cómo la conversación se enciende sola sin ningún esfuerzo de tu parte. La ironía más grande, en el momento en que dejas de preocuparte por cómo te perciben, es cuando empiezas a ser percibido como alguien increíblemente seguro y carismático. El segundo principio es el dominio silencioso. ¿Sabías que más del 80% de la comunicación es no verbal? Podrías estar recitando poesía, pero si tu cuerpo está gritando «¡Quiero salir corriendo de aquí!», adivina qué mensaje llega más fuerte. La gente atractiva domina su espacio de forma sutil y calmada. No se trata de ser el más grande o el más ruidoso, se trata de estar cómodo en tu propia piel. Observa a la gente insegura. Se encogen para ocupar el menor espacio posible.
Sus movimientos son rápidos y nerviosos, su mirada salta de un lado a otro, su cuerpo pide perdón por existir. Ahora observa a alguien con una presencia sólida. Sus movimientos son deliberados y calmados. Mantienen los hombros relajados, usan gestos abiertos y su contacto visual es firme, pero cálido. El secreto aquí no es una postura, sino un permiso que te das a ti mismo. Es el permiso de ocupar tu espacio, de respirar hondo, de no tener que disculparte por existir. Tu cuerpo, que es increíblemente honesto, simplemente seguirá las órdenes de tu mente. La calma no se finge, se irradia desde una paz interior que has decidido aceptar. Su lenguaje corporal transmite una sola cosa: estoy bien aquí y ahora. No hay nada más magnético que esa calma. No es ser un alfa agresivo, es estar en paz con tu propio espacio físico. Y el tercer principio, el que une todo, desarrolla una gravedad personal. Piensa en la gente que más admiras o que te resulta más atractiva. A menudo, su magnetismo no viene de su simetría facial, sino de su pasión. Tienen algo que los ilumina por dentro. Puede ser un hobby, una habilidad, un conocimiento profundo sobre un tema, da igual lo que sea. Cuando alguien habla con entusiasmo genuino sobre algo que ama, ya sea el arte de hacer café, la historia de los videojuegos o cómo funcionan los motores de un cohete, crea un campo gravitacional. La gente quiere estar cerca de esa energía. ¿Por qué? Porque demuestras que tienes un mundo interior rico, que tu felicidad no depende de la aprobación externa. Te convierte de una imagen plana en 2D a una escultura en 3D, llena de texturas y historias. Deja de preguntarte qué pasiones son cool y empieza a cultivar la que sea que a ti te encienda. La pasión en sí misma es el imán. Así que vamos a ponerlo en un mapa claro. 1. De foco a radar. Deja de analizarte a ti mismo y empieza a interesarte genuinamente por los demás. 2. Dominio silencioso. Relaja tu cuerpo, muévete con calma, ocupa tu espacio sin pedir disculpas. 3. Gravedad personal. Encuentra algo que te apasione y sumérgete en ello. Tu entusiasmo será contagioso. Ser atractivo no es sobre la cara que te tocó en la lotería. Es sobre aprender a dirigir la orquesta de señales que constantemente estás enviando. Es una habilidad, no un regalo. Y como cualquier habilidad, solo necesitas práctica. Y hablando de práctica, ¿por qué no practicas un poco con el algoritmo para nosotros? Dale un nuevo color a ese botón de me gusta, comparte este manual con ese amigo que cree que necesita un milagro estético y déjanos en los comentarios, ¿cuál es el peor consejo de atractivo que has recibido en tu vida? Leemos absolutamente todo lo que ponen. Nos vemos en el próximo video de El Gran Stickman. ¡Un abrazo!